y bienvenidos una vez más al Nodos de Conocimiento. Mi nombre es Salud Flores Corozmá, soy doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos y profesora de la Universidad de Málaga. La ponencia que os voy a exponer aquí hoy se titula Discursos de odio a través de la prohibición de la valla en Francia. Tenemos que tener en cuenta que en agosto de 2023 el anuncio del ministro de Educación de Francia sobre el uso de la valla en las escuelas desató un acalorado debate que atrajo una gran atención mediática a lo largo de toda la sociedad francesa. El debate en torno a la valla es multifacético y ha planteado bastantes situaciones controversiales. Por este motivo, se han establecido diferentes hipótesis a lo largo de este trabajo que van a ser analizadas y van a ser estudiadas. La primera de ellas es que la valla no es un símbolo religioso, ya que no aparece en el Corán como tal y no todas las musulmanas lo usan. La segunda es que los medios de comunicación han centrado el debate en la mujer, pero han obviado que el ministro se refiere tanto a la valla como al camis, que es una prenda masculina, y este discurso es un arma arrojadiza desde un punto de vista político, dejando en el centro la laicidad. Y por último, este discurso puede generar odio dentro de lo que es la propia sociedad por el simple hecho de prohibir una vestimenta determinada. Como consecuencia, los objetivos que se han planteado en este trabajo son: primero, estudiar el laicismo en Francia desde una perspectiva aplicada a la educación; segundo, analizar las diferentes vestimentas; y tercero, seleccionar un corpus de noticias aplicado a la prohibición de la valla. Teniendo en cuenta esto, se han establecido diferentes objetivos específicos. El primero de ellos, comprobar cómo la ley impide que los símbolos religiosos en las escuelas con el fin de fomentar la libertad y la igualdad de los niños y la sociedad. El segundo, observar lo que el Corán dice respecto al velo y cómo se interpreta en los diferentes países. Y por último, ver cómo los medios de comunicación han tratado el problema con el fin de analizar el discurso del ministro de Educación y sus futuras consecuencias. ¿Qué metodología se ha usado? Bueno, pues hemos usado sobre todo una metodología cualitativa, puesto que es un enfoque teórico que nos permita un poco estudiar las perspectivas de los diferentes sujetos que estamos analizando. En otras palabras, se busca, por tanto, evidenciar una existencia de un sentimiento que enfoca lo que es la mujer en el contexto árabe y musulmán, buscando una perspectiva sobre este fenómeno con un propósito de darle cierto sentido. Asimismo, también se ha tenido en cuenta un poco lo que es el método etnográfico, se ha tenido en cuenta un poco lo que es la etnografía, porque nos permite un poco analizar, estudiar y contextualizar el estado en cuestión y favorece la observación directa y la exploración de lo que sucede en su interior, con el fin de entender cómo funciona la comunicación ante un sentimiento de rechazo, como es el uso del velo, y en relación a la religión en sí. Asimismo, se ha complementado con la teoría fundamentada, que nos ha permitido, por tanto, desarrollar lo que es el método comparativo constante, y también como un muestreo teórico que nos permite un poco una codificación de todos los datos que hemos ido obteniendo a lo largo del trabajo para después plasmarlo aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, en primer lugar, se ha analizado lo que es el Islam en la educación en Francia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la laicidad, de acuerdo a todos los principios de la doctrina francesa, es el núcleo fundamental que protege la autonomía de un sistema legal. En consecuencia, se aparta de los asuntos de índole espiritual y religiosa y se asegura lo que es la libertad de pensamiento y religión. Teniendo en cuenta esto, por tanto, la Constitución de Francia considera la laicidad como un elemento distintivo que confiere un estatus constitucional de gran relevancia. Así pues, ha sido el modelo de Francia ha sido, por tanto, asimilacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que ha estado diseñado en parte por la población de inmigrantes del país, y el propósito de este enfoque es a integrar a los musulmanes dentro de lo que es la propia comunidad francesa. Sin embargo, esta integración ha sido un poco forzada y se promueve que el enfoque educativo pueda resultar una discriminación en cuanto a los derechos de las minorías religiosas y un menoscabo del principio de libertad religiosa, particularmente en lo que respecta al Islam. Siguiendo esta línea, por tanto, los símbolos religiosos también son analizados. Es decir, la laicidad se refleja en la regulación de la presencia de estos símbolos religiosos en las escuelas, y la legislación establece una serie de principios legales que restringen la posibilidad de llevar cualquier símbolo religioso a la escuela si se considera excesivo. El concepto de evidencia de signos religiosos excesivos en la escuela, como examinarlo, de analizar la correspondencia, es un término jurídico vago y parcialmente
problemático. De hecho, la capacidad de aplicar esta discrecionalidad a través de este concepto podría también decisiones en la administración basadas en tipo de la religión en cuestión. Asimismo, la circular del 18 de mayo de 2004, que es relativa a la obra de la Ley número 2004-228 del 15 de marzo de 2004, sustenta jurídicamente que este concepto se hace referencia en materia de símbolos religiosos en la escuela, y dentro de esta normativa se contempla, por ejemplo, 4 tipos de velo: el hijab, el chador, el niqab y el burka. Por otro lado, el tema de educar en casa, conocido como el homeschooling, añade una variable importante al considerar una relación libertad religiosa y el desarrollo de los estudiantes musulmanes. El Estado francés reconoce el derecho a la educación, pero permite que esta educación no necesariamente se lleve a cabo exclusivamente en la escuela. De hecho, según L'École de la Educación, entre los 6 y 16 años nos permite la educación en el hogar. Así pues, el objetivo del gobierno francés es educar a los niños en igualdad sin que haya diferencia entre ellos. En este contexto, la laicidad y el estricto control separatista de la región de cualquier ámbito que suene en materia científica respecto al ámbito educativo es un error que se ejercite de forma tan férrea. ¿Qué ocurre cuando hablamos de material del velo? Bueno, la materia del velo en las mujeres musulmanas tenemos que tener en cuenta que no todos los velos son iguales. Tienen distintos nombres. Primero, el que todo el mundo es conocido popularmente es el hijab, que la palabra árabe significa lo que no se puede ver, y dicha palabra han experimentado diversas reinterpretaciones a lo largo del tiempo. Generalmente era un velo que era de color negro o blanco, que cubría el rostro, incluso el cuerpo completo de las mujeres, y se atribuye sobre todo la introducción a los persas, y sus inicios solo era usado por mujeres de la alta sociedad, como una forma de distinción con respecto a la sirvienta. Sin embargo, con el tiempo el uso del velo se extendió y cada vez más las mujeres comenzaron a adoptarlo. Teniendo en cuenta esto, la función principal del velo, por tanto, es ocultar lo que es el aura, que es un término que se traduce literalmente como desnudez, es decir, el área del cuerpo que se considera vulnerable y sin protección. No obstante, en las últimas décadas, el hijab se ha convertido en un escenario de conflicto entre islamistas y feministas. Para los islamistas, este velo se representa como la esencia de identidad islámica y es un símbolo de autenticidad religiosa. En contraste, las feministas, el hijab simboliza la opresión de las mujeres. Por esta razón, el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas se considera ahora como un indicador de la creciente influencia del Islam en la sociedad, tanto en los países musulmanes como en Occidente. A pesar de todo, el hijab, como se ha comentado, es un símbolo distinguido, pero no es el único. Asimismo, no se puede confundir lo que es el hijab con la valla. Eso hay que tenerlo en cuenta. La valla, por tanto, es un manto. Si definimos, por tanto, lo que es la valla, originalmente era un manto para hombres y mujeres que puede funcionar como una túnica holgada propio de la indumentaria beduina y actualmente sin distinción. Sin embargo, con respecto a la indumentaria femenina, puede considerarse un manto negro para salir a la calle, que se pone encima de la ropa habitual. Así, esta prenda cuelga de la cabeza a los pies y se recoge por delante con unos alfileres sujetándolo en la boca. Además de todo esto, es indumentaria típica de toda la península arábiga, así como Irán, y en menor medida en Siria. Por tanto, podemos ver cómo la valla no se aplica exclusivamente a todas las mujeres musulmanas, sino que son en distintas regiones particulares. Dentro de esta vestimenta también podemos encontrar, como he dicho, el burka, que no tiene nada que ver con la valla, no tiene nada que ver con el hijab, el chador o el propio niqab. Y también lo mismo que ocurre con la valla, se puede un poco intercambiar en distintas áreas, es decir, no podemos encontrar en todo el mundo musulmán el mismo tipo de velo. Sí es verdad que el más distinguido es el hijab, pero sí es cierto que no podemos relegar a que todas las musulmanas usan la valla, o que todas las musulmanas usan niqab, o que todas las musulmanas usan el chador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el discurso de Francia? Bueno, pues como hemos dicho, en agosto de 2023, el ministro de Educación francés, Gabriel Attal, anunció la prohibición de llevar la valla en las escuelas, debido a que suponía un bloqueo o infringe, de alguna manera, al laicismo. El término empleado en francés es faire bloc, de manera que indica que existe una violación del principio de laicidad. El término, por tanto, está cargado de connotaciones negativas que promueven una reacción significativa. Afirmó también que esta prenda, junto con su versión masculina, camis, atentaba contra la laicidad en Francia. De este sentido, la justificación se basa en que esta prohibición es una respuesta a los ataques e intentos de desestabilización. Así pues, analizan los términos del ministro francés, puede observarse la presencia de un vocabulario tanto despectivo y peyorativo referente a la comunidad musulmana. La palabra, por ejemplo, utilizada es atteinte,
que tiene connotaciones violentas y de rechazo, así como también recurre a vocablos como attaque, que es atacar, desestabilización, que es desestabilización, por lo que se puede entender que dicha prenda puede provocar el caos religioso. Es decir, el discurso quiere mostrar cómo no es solo un símbolo religioso, sino que también nos conduce al caos, a la desestabilización y puede generar conflictos. En cualquier caso, la circular de 2024 establece que los signos y prendas que están prohibidos en aquellos cuyo uso conduce a ser inmediatamente reconocido por su afiliación religiosa como el velo islámico, sin importar el nombre que se le dé, la kipa o la cruz, en dimensiones manifestamente excesivas, la ley está redactada de manera que pueda aplicar a todas las religiones y para hacer frente a la aparición de nuevos signos o incluso a posibles intentos de eludir la ley. Por el contrario, dicha ley no prohíbe los accesorios y la ropa que comúnmente usan los estudiantes sin ninguna connotación religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, que la ley prohíbe que un estudiante recurra al carácter religioso puede atribuirle, por ejemplo, puede negarse a cumplir que las reglas aplicables a la vestimenta de los estudiantes de la institución, en cualquier caso, es una circular de 9 de noviembre de 2022, donde el Ministerio de Educación destacó que el Consejo de Estado emitido el Consejo de Estado hace una distinción entre los signos o prendas que se manifiestan por su propia naturaleza, una afiliación religiosa y aquellos que pueden llegar a serlo debido al comportamiento del estudiante. En ambos casos están prohibidos. Una guía práctica dirigida a los directos e instituciones educativas que se mencionan las abayas, al igual que las bandanas o las faldas largas como prendas que no constituyen una vestimenta religiosa por naturaleza, sino una vestimenta que pueda adquirir carácter religioso potencial que debe evaluarse según el comportamiento del estudiante. Por tanto, como consecuencia, teniendo toda esta ley que os acabo un poco de comentar, todo esto salta a los medios, como he comentado, generando un debate significativo ya que la abaya es minoritaria. Tenemos que tener en cuenta que el velo más utilizado es el hijab, no la abaya. Entonces, teniendo en cuenta a la islamóloga Razika Adani, las chicas que llevan abaya en la escuela son chicas veladas que se quitan el pañuelo en la puerta del colegio, por lo que puede considerarse un símbolo para distinguirse de los musulmanes de los no musulmanes, más que centrarse en el propio sentido religioso que pueda tener dicha prenda. Por otro lado, estas chicas están involucradas en lo que religioso llama la restricción del discurso religioso al contexto francés, donde la laicidad prohíbe cualquier signo religioso ostentoso en la escuela. El discurso religioso, que siempre es presentado por hombres, no critica el uso del velo al pasar a lo largo de su historia y desde la antigüedad ha sido una práctica discriminatoria contra mujeres y legitimado la violencia contra algunas de ellas. Por otro lado, Benoît Mengola, formador nacional del programa Valores de la República y la Laicidad en la religión, Provincia, Alpes y Costa Azul y antropólogo en la región especializada en el Irán, en la entrevista que concede a France 24, dice que existen miles de razones por las que se lleva la abaya. Además de esto, señala que se produjo un cambio significativo con los atentados de Charlie Hebdo en 2015 y los que le siguieron. En parte, la sociedad se sintió amenazada por estas perspectivas políticas y se percibió una creciente influencia del Islam en la sociedad francesa. Por tanto, los políticos comenzaron a centrarse en el tema de los ataques y buscaron evitar una presunta islamización en las instituciones educativas, de manera que existe una confesión real entre lo que es terrorismo islamista, salafismo y simplemente ser musulmán, atentando a que este tipo de velo puede ser un acto terrorista, dentro de lo que se explicaba de alguna manera lo que es el propio ministro a nivel político. Stephen Info, Manuel Bompard, que es coordinador de la Francia Insumisa, declaró también a France la intención de llevar al Consejo de Estado esta decisión del gobierno. Así pues, como la justicia como la muestra como peligrosa, es decir, dangereuse, y cruel es la palabra que utiliza. Así como también hace alusión a las autoridades religiosas de culto musulmán, diciendo que la abaya no tiene un carácter religioso como tal. Es decir, se siente atacado y se muestra defensor de la laicidad, en tanto de que se está prohibiendo lo que es una norma que está vinculado con una vestimenta religiosa, y se puede decir que el tema de la abaya ha hecho que la laicidad se convierta en un arma arrojadiza, en parte, que ataca a los musulmanes que son los que están en medio. Por último, también hay que tener en cuenta que Abdallah Zekri, vicepresidente del Consejo Francés de Culto Musulmán, alude a que es una cuestión de moda y no musulmana,
Asimismo, indica que la valla es un vestido largo y amplio, pero no tiene ningún tipo de identidad religiosa. Es más, señala que no hay ningún tipo de texto que lo justifique y que se dice que la decisión sea tomada basada en motivaciones y no en nombre de la laicidad. ¿Qué podemos decir, por tanto, con respecto a los resultados? Pues bueno, en primer lugar, tras haber analizado lo que han dicho estas personalidades que se han citado aquí y los medios que hemos analizado, podemos ver lo siguiente. En primer lugar, es que la legislación francesa deja claro la prohibición de cualquier símbolo religioso en la escuela. Eso debemos tenerlo claro. No solo el velo, sino una simple cruz o cualquier otro símbolo que tenga cualquier connotación religiosa, por decirlo de alguna manera. La idea es separar, por tanto, religión y Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Respecto a la indumentaria de la mujer musulmana, bueno, pues tenemos que decir que existen muchas controversias y carencias por parte de la sociedad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existen diferencias entre lo que es un hijab, un burka, una valla y un chador. Es decir, no existe un modelo único de velo y no podemos hablar que todos ellos estén registrados de alguna manera como religiosos. Es decir, como bien se ha comentado, el velo por excelencia es el hijab, que pretende tapar aquello que no se puede ver. Por tanto, no se indica una obligatoriedad de llevar un determinado tipo de velo, de manera que la interpretación del velo ha estado sujeta a cada país y a cada región del mundo árabo-islámico, por decirlo de alguna manera. Entonces, analizando la valla en Francia, hay que tener en cuenta que se trata de una vestimenta específica y no tiene que presentar estrictamente un sentido religioso. Por otro lado, la valla no puede considerarse como un símbolo del Corán y esto es porque aquí se dice lo siguiente. En Corán, en la zona 24, área 31, leemos lo siguiente. Y di a los creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adornos que los que están a la vista, que cubran su escote con el chal y no exijan sus adornos sino a su marido, a sus padres, a sus suegros o a sus propios hijos, a sus hijastros, a su hermano o a sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavos, a sus criados varones, fríos, a los niños que no saben aún de las partes femeninas, que no batan ellas con los pierden mucho que descubran sus adornos ocultos. Volveos a Dios, creyentes, quizás así prosperéis. Siguiendo esto, la valla, por tanto, no está considerado como un símbolo religioso, sino que es más bien un símbolo de identidad, como hemos estado diciendo, ¿no? Y es cierto que la sociedad francesa se ha visto un poco amenazada, sobre todo con los ataques de Charlie Hebdo. Por tanto, ha conllevado un poco a lo que es esta prohibición por parte de lo que es el gobierno francés. Más allá de todo esto, los medios de comunicación han destacado también la cuestión desde múltiples puntos de vista. Y es cierto que se han centrado sobre todo en lo que es la valla, pero es verdad que el Hamis, que aunque lo nombró el ministro francés, lo nombra también como referente de símbolos religiosos asociados al hombre, los medios de comunicación, digamos, que un poco como que se han callado. Por tanto, se está generando, por tanto, un plus más para generar un poco de odio referente a una vestimenta determinada como es la vestimenta de la mujer. Como consecuencia de todo esto, se ha fomentado un debate político, convirtiendo el laicismo en un arma arrojadiza, tal como hemos visto en los distintos autores que han estado hablando sobre este tema. Por tanto, se ha generado, por tanto, un debate un tanto peligroso y cruel que puede llevar a una radicalización más allá de lo que se está tratando de evitar. Es decir, se está intentando evitar que la valla no se convierta en un arma arrojadiza de cara a formar terroristas. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho puede hacer un hecho contrario de que ciertos sectores se radicalicen un poquito más respecto a lo que es el Islam o una islamización, por decirlo de alguna manera. Por último, en modo de conclusión, podemos decir que la valla es una vestimenta usada principalmente en la península arábiga, por lo que se encuentra encuadrada en un lugar determinado, no tiene por qué ser necesariamente un hecho religioso, ya que no aparece en el Corán, como acabamos de ver, y se puede cambiar y hacer que se convierta en un símbolo religioso. Desde un punto de vista antropológico, un símbolo es una relación de la identidad del ser humano. Por tanto, podemos ver cómo la valla se puede convertir en un símbolo de identidad y debe ser considerada más como un símbolo de identidad que un símbolo religioso, de manera que su prohibición poco tiene que ver con lo que verdaderamente era lo que buscaban un poco lo que era el ministro francés. Asimismo, decir que el tema que acabo de comentar referente a todo esto ha generado un discurso de odio, también está generando un discurso un poco discriminatorio hacia ciertos sectores de la sociedad que una vez más se ven discriminados por distintos aspectos que están relacionados con su religión. Con todo, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi intervención, quedo a su disposición por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias y hasta pronto.